Do you believe me? Do you believe me? That I'm a lonely soul. You love me. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1955 S, el Lincoln Cent, y los diferentes precios. No estamos hablando de cualquier moneda, deben tener ciertas características. Hay que identificar el tipo de error que tenga la moneda, si es el caso, a verificar los tonos, si tiene variedades, obviamente el grado o la condición de la moneda y sobre todo si existe demanda de parte de los coleccionistas, entre otros detalles. Pero se dice que las monedas de 1955 S Lincoln se convirtieron en una de las monedas más atesoradas en la historia del coleccionismo de monedas estadounidenses. Desafortunadamente, la calidad de estos centavos de trigo no fue tan alta como las emisiones anteriores. Busquen acuñaciones blandas, especialmente en los tallos de trigo y las letras, y van a poder observar de lo que hablo. Y los ejemplos con el color rojo completo de la moneda sigue siendo abundante, pero con el paso del tiempo, obviamente, estas generalmente han adquirido un color coñac apagado. Así es que el tono y el color en las monedas Lincoln es bien importante a la hora de dar valor. Algunos de ustedes me preguntan cómo consigo estos precios. Y estos precios se consiguen por los registros o poblaciones de estas monedas certificadas que se consiguen en las diferentes casas de subasta o alguna venta en línea. Por ejemplo, les puedo mencionar que la población de la compañía que certifica monedas, PCGS, ha registrado que para una moneda de 1955 S Lincoln con calificación o grado MS68RD, y el RD significa red, rojo, se ha mantenido constantemente lo mismo durante más de 20 años. Y el mejor ejemplar apareció por última vez en una subasta pública en septiembre del 2012. Estamos hablando del grado MS68, casi perfecto. Sin embargo, quiero mencionar algunos datos según el mercado actual y quiero mostrar algunos ejemplares notables que se han registrado según algunas compañías que certifican monedas, tal como PCGS, NGC y algunas monedas que han sido aprobados por CAC, que es el sellito verde que a veces ustedes ven en las monedas certificadas, encapsuladas. Si usted no entiende alguna terminología, favor de escribirme en la sección de comentarios para darle alguna respuesta o enviarle algún link donde le brindará más información sobre su duda. Y estaré mencionando la compañía que certificó la moneda. Una vez le muestre las diferentes monedas, dónde se vendió, la fecha de la venta y por cuánto se vendió. Empecemos hablando de la primera moneda certificada por PCGS, calificada como MS68RD, y lo vendió Heritage Auction el 26 de septiembre del 2001 por un buen precio de $7,475. ¡Wow! Bueno, pero eso fue en el 2002. Veamos otra moneda de 1955 S Lincoln, certificado por PCGS y calificada como MS67 más RD, o sea que su grado bajó. Y esta moneda fue aprobado por CAC.
lo vendió Heritage Auction el 16 de enero del 2025 por $5,520. A pesar que es una fecha reciente, pero su precio es menor comparado al precio anterior. Obviamente su grado es menor. La siguiente moneda que deseo que vean proviene de la colección llamada The Bender Family Collection, certificado por PCGS, calificado como MS67 más RD y aprobado por CAC, y lo vendió Heritage Auction el 15 de diciembre del 2022 por $870. ¡Wow! La moneda tiene ciertas tonalidades y lo hace ver muy lindo a pesar de que el precio es menor, ¿no? Comparado al otro. Observemos otra moneda certificado por PCGS, calificado como MS67 más RD y aprobado por CAC. Lo vendió Heritage Auction el 9 de mayo del 2022 por $1,380. Esta última moneda que les quiero mencionar es certificado por PCGS, calificado como MS67 más RD, y lo vendió Heritage Auction el 18 de junio del 2019 por $288, aunque luego se vendió nuevamente esta misma moneda el 22 de marzo del 2022, pero se vendió por $576. Y esto puede suceder, que una moneda se venda por poca cantidad y luego sube su precio con el tiempo. Y aunque no es siempre de esta manera, deben de haber demanda de parte de los coleccionistas. También no es una moneda que tiene la aprobación de CAC. Por lo tanto, su precio va a ser menor comparado a otras monedas que, a pesar de que tienen el mismo grado, pero no tiene la etiqueta verde de CAC. Y este detalle lo menciono porque a veces no ven el video completo y me dicen que tienen la misma moneda, y cuando me muestran las imágenes por medio de mi Instagram, no son iguales. Por favor, yo sé que muchos de ustedes les interesa saber sencillamente los precios, pero el conocer sus características del por qué algunas monedas son más valiosas que otras, pues llega a ser importante. Por eso los animo que siempre vean el video completo para que se aprovechen de toda esta información numismática. Recuerden que si usted desea leer más sobre ciertos detalles que estuve hablando, los animo que vayan a la cajita de información aquí abajito del video, y también les dejo el sitio web de greatcollection.com y verán diferentes links de sitio web numismático, entre otra información, en esta cajita abajo del video. Si les gustó este video, espero que me den un like, bueno, como aprecio a mi trabajo, y que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y se aprovechen de tanta información numismática. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.